La semana pasada yo mencioné que dije que me encantaría volver a tener 25 años, pero con la experiencia y el cerebro que tengo hoy. Creo que la mayoría soñamos con eso, ¿no? Tener otra vez la juventud, pero con la experiencia de hoy. No me gustaría volver a tener la cabeza de chorrito de los 25. Me gustaría tener esta cabeza, pero con un cuerpo más joven. Y si yo pudiera regresar en el tiempo, si pudiera volver el tiempo atrás, tuviera esa facilidad y dejarle una nota escrita a mi versión Dante de 25 años, esto es lo que le escribiría. Le diría, definitivamente Dante, invierte tu vida otra vez en servir al Señor. No lo dudes, porque te va a dar mucha satisfacción, mucho favor, y no escuches a nadie más que a Dios. No escuches a nadie, ni a derecha ni a izquierda, solamente enfócate en lo que Dios quiere. Y cuando Dios te ponga al frente de una congregación, yo escribiéndole esto a la edad que tengo al Dante de 25, ¿no? Le diría, cuando Dios te ponga al frente de una congregación, no te copies de los demás, lee la Biblia con asombro, mira a Jesús con ojos nuevos, porque vas a ser tentado constantemente a hacer lo que quieren los demás, vas a ser tentado constantemente a compararte con lo que hacen otros, y eso te va a frustrar. Pero tienes que hacer lo que le agrada a Dios. Eso me diría en una carta. Dante, los años van a pasar volando, mucho más rápido de lo que imaginas, y estarás cara a cara con Dios mucho más rápido de lo que piensas. Así que no te dejes que la gente, las expectativas ajenas o la comparación te desvíe de tus convicciones. Esa sería la carta que yo me enviaría a mí. Por eso pensaba, insisto, que si pudiera tener 25 años otra vez, estoy seguro que haría muchas cosas distintas, muchas cosas diferentes, porque yo me regalé la autenticidad recién a los 40 años, o sea, casi anteayer, pero no antes. Yo volvería a tener juventud, obedecería a la voz de Dios al 100%, no escucharía a nadie, pero mantengo la idea que nunca es tarde para enfocarse, nunca es tarde para regresar al camino. No podemos decir, bueno, la vida se me pasó. Por eso Dios siempre nos habla, porque jamás es tarde cuando Dios está en la ecuación. Yo pensaba esta semana, imagina que entras a un restaurante a celebrar que Argentina salió campeón, o que aunque no eres argentino tienes que celebrar cuando hay un buen equipo, y pides carne argentina, carne a la Messi, ¿no? Y 20 minutos después regresa el mesero con un plato de burritos, diciendo que son los mejores burritos que vas a comer en tu vida, ¿no? Un plato de tacos o pupusa, lo que sea. Estoy seguro que le devolverías el plato porque eso no fue lo que pediste y ni siquiera se parece a lo que acabaste de ordenar. Y antes de la pandemia, antes de marzo del 2020, antes de ese fatídico marzo del año que se fue, yo te confieso que muchas veces sentí que eso es lo que hemos hecho muchos líderes con la Iglesia de Cristo, cambiar el plato. Dios nos dio a conocer su orden muy explícita, y los que estamos en los negocios divinos del reino estamos porque un día Dios nos llamó a predicar. Eso es lo que orábamos. Quiero salvar almas, ayudar a salvar almas. Bueno, el hombre no salva a nadie, pero quiero predicarles a Cristo para que salven sus almas. Ese fue el motor, nuestra atracción a sangre que nos hizo concurrir a una iglesia alguna vez. Yo quiero compartir esto. Esa fue la orden clara de parte del Señor. Dios nos dio un mandamiento claro, que es predicar. Y nos indicó en la Biblia con toda precisión y con toda claridad lo que deseaba a través de sus mandamientos. Pero, imagino, no quiero pensar que nuestra arrogancia, sino nuestra torpeza, nosotros pensamos en algo que a lo mejor funcione mejor. Cambiamos el plato. En vez de carne trajimos burrito, o en vez de burrito carne, lo mismo, no se sientan ofendidos los mexicanos, es un ejemplo. Y sin querer, creo que nos dejamos influenciar por muchas otras cosas. Estoy hablando antes que ocurriera la pandemia. Y nos interesamos más por lo que queremos, por lo que la gente podría querer, por lo que las demás iglesias están haciendo. Entonces, de alguna manera le damos una ofrenda a Dios con el espíritu de Caín, en vez de darla con el espíritu de Abel, que es la ofrenda que Dios pidió, la ofrenda que a Dios le agrada. En Marcos capítulo 7 hay un incidente donde Jesús estaba comiendo con sus discípulos, y entonces los fariseos lo reprendieron, se enojaron ferozmente con él porque no se había lavado las manos. Le dijeron, sos un sucio, no te lavas las manos ni para comer. Claro, era una fuerte tradición de todos los ancianos que todos los judíos se lavaran las manos antes de comer. Era una tradición muy fuerte, y el que no se lavaba las manos era un apóstata, apócrifo, un blasfemo. Así que lo tomaron como una ofensa.
Pero el verdadero problema no era ese, porque Dios nunca le había ordenado al pueblo que se lavara las manos antes de comer. No hay registros de eso. Entonces no había razón para pensar que a Dios le preocupara ese detalle, que el pueblo no se había lavado las manos, especialmente si lo comparamos con los mandamientos que sí Dios ordenó. Y Jesús les dijo: ustedes son unos hipócritas, unos falsos, diciendo que estaban enseñando doctrinas de hombre, mandamientos de hombre, las estaban transformando como si fueran doctrinas divinas. Y luego aclaró y dijo: y ustedes están invalidando el mandamiento de Dios para guardar su propia tradición. Ni le importan los mandamientos de Dios, lo que quieren es guardar su propia tradición. Y Jesús se enojó mucho. Claro, porque Dios había dado mandamientos muy claros, muy específicos. Pero conforme iba pasando el tiempo, el pueblo sin querer añadió, o queriendo, vaya uno a saber, empezó a añadir tradiciones, cositas que nadie les había pedido, que Dios no les había pedido, pero pensaron que era buena idea agregarlas. Bueno, no está en la Biblia, pero debería estar, como me dijo una vez mi pastor alemán. En la Biblia, dijo él, en el cielo se va a tocar violín solamente y acordeón. Que yo digo siempre que eran los dos instrumentos que él tocaba. Y le dije: pastor, ¿dónde está eso en la Biblia? No está, pero debería estar. Entonces, cuando pensamos en lo que debería estar, le agregamos, por ejemplo, lavarse las manos y los utensilios antes de comer. Los fariseos cuidaban eso, algo que Dios ni siquiera había pedido. Ahora, eran buenas costumbres de asepsia, de higiene, pero el Señor no llamó por eso hipócritas a los fariseos. Los reprendió porque habían creado sus propias tradiciones para obedecer cosas sin importancia, dando prioridad a esas prácticas insignificantes antes que a los mandamientos que Dios sí había ordenado. Entonces les dijo el Señor: al honrar ustedes las tradiciones humanas, ustedes creen que eso es obedecer a Dios, pero en realidad no era así. Son tradiciones humanas que Dios no le pidió. Y yo pensaba y meditaba mucho, eso es una autocrítica que les hago como pastor, no solo a ustedes, sino a todos los que están mirando en cualquier parte del mundo, que si no tenemos cuidado, podemos cometer el mismo pecado, generando el mismo resultado, el disgusto divino. Una gran mayoría nos acostumbramos, no nos damos cuenta, es como que nos vamos adormeciendo, anestesiando con tradiciones que capaz que no fueron creadas por Dios, pero nosotros creemos que son bíblicas. Hay personas que a veces se enfurecen cuando se enteran que no hay escuela dominical, pero capaz que no mueven un dedo por predicarle al vecino, pero sí lo enfurece lo primero. Otro se enoja si un mundano sube al altar, a pesar de que aclaramos siempre de que en la iglesia del Nuevo Testamento no hay altares. Los altares estaban en el Antiguo Pacto. El atrio, el lugar santo, el lugar santísimo. Lo que hay ahora son edificios que fungen como templos. Y algunos dicen: no, pero los templos son santos y los altares son santos. Nosotros nos congregamos a veces en hoteles, en hangares, en el Pearson Park. Acuérdense, ¿a dónde estaba el altar ahí? ¿Dónde estaba el atrio? Cerca del baño. ¿Dónde estaba el lugar santo? Entonces a veces decimos: no, este es el altar. Le podemos llamar altar, no es pecado llamarle altar, pero no está este lugar más santo que ese. Por una sencilla razón: si este lugar fuera más santo que ese, yo no estaría acá. O sea, esto es un edificio, es una arena. El altar somos nosotros, el Espíritu Santo mora dentro nuestro, dentro del corazón, ¿sí? Pero alguien por ahí se enoja, ¿no? Porque vino un fulano, un artista y pasó acá y yo lo saludé, subió al altar, pero se enoja por eso, pero capaz que murmura sin piedad de los hombres de Dios en las redes sociales. Otros hacen rabieta por la música o por las luces, mientras que le da lo mismo si se ayuda o no se ayuda a las viudas y a los huérfanos. No tiene empatía, pero sí le molesta la tradición o cuando se quiebra lo que él cree que es una doctrina, que es solo una tradición. Entonces muchos se ofenden si no hay una Santa Cena una vez al mes. ¿Cómo que acá no hay? A veces nos dicen por teléfono: ¿cómo que no hacen Santa Cena los primeros domingos del mes? Pero capaz que desconocen el mandamiento: ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo, Gálatas 6:2. Capaz que no llevan la carga de nadie, pero están cuidando una tradición, que es como una manera de equilibrar cierta santidad, entre comillas. Y puedo seguir hablando de los que se quejan de los ujieres, de la cara de los de seguridad, del tiempo que dura el servicio. Y son los mismos que no han hablado de su fe a otros, capaz en meses o en años. Gente estéril que en la vida le predicó a nadie. Gente que ni siquiera sabe quién es Jesús. Así que es imperativo que conozcamos qué es lo que nosotros queremos y qué es lo que quiere Dios, lo que Dios ordena. Porque no es lo mismo. No es lo mismo que nuestros deseos que los deseos de Dios. Esto no quiere decir que nuestros deseos sean malos, pero son gustos que deben pasar a segundo plano. Hay gente que le gustan las iglesias pequeñas.
por todo lo que la iglesia pequeña conlleva, que puedo tener el celular de los pastores, que en la iglesia pequeña conozco a todo el mundo, que esto es muy impersonal. Hay otros que les gustan las iglesias grandes, cuando menos lo molestan mejor. No estoy mirando a ustedes, a la gente del mundo que están mirando. Hay algunos que les gusta esa relación simbiótica, pegajosa, de saber dónde está la hermana Carmelota que hoy no vino, que tenía un lunes. Y otros dicen no, pero es un gusto, no podemos hacer de eso una doctrina, un dogma, ¿no? Entonces tenemos que saber qué es lo que Dios enfatiza y cuáles son nuestros gustos. Si a las 11 de la noche tu nene de 8 o 9 años tiene mucho sueño, te dice que está cansado, y en vez de decirle que vaya a dormir, él te dice, o por ejemplo, él te dice, mami, quiero un café, porque no aguanto más de sueño, no le vas a dar un café, lo vas a mandar a dormir. El ir a dormir es la solución para el sueño, no un café. Pero a veces le damos a la gente lo que quiere, no lo que necesita. Y si uno le da a la gente lo que quiere, ¿qué pasaría si le damos a los hijos lo que quieren? Una vez yo le dije a los padres que no le digan lo que nos decían a nosotros. No tengo, porque mi papá parecía un ratón, no tengo. Pa, no tengo, decía. Yo pensé que me llamaba no tengo. Hay que decirle, sí tengo, pero no quiero. No es el momento. Pero no podés comprarme, no te alcanza. Sí que me alcanza, pero no te voy a comprar. Hacé mejor tus tareas, no vivas en el iPad. Hay reglas, tienen que saber que sí tenemos, pero no queremos, no es el momento. Y Dios no nos puede dar todo lo que nosotros queremos cuando queremos, ¿no? Sino nos tiene que dar lo que necesitamos. No sé si viste alguna vez el programa de televisión Acumuladores, que son los que acumulan cosas en la casa, tienen una fobia. Y acumulan, de modo, acumulan tanta basura que no pueden ni caminar luego en sus propios hogares. Y a mí me consta que antes que se desatara la pandemia, yo hablo con muchos pastores, con muchos líderes y con mucha gente de otras iglesias, mucha gente se sentía sofocada, especialmente en nuestra América Latina, por todas las actividades de la iglesia, que estaban involucrados en células, tenían que ir a reuniones de oración, a las reuniones, estaban sofocados, habían acumulado un montón de actividades. Entonces yo pensaba, imaginemos si la iglesia depurara todo, se hiciera minimalista y quedara nada más solamente con un grupo de personas que vienen los domingos y se entrenan para salir a predicar, para salir a compartir el evangelio, al vecino, al ser querido, en la oficina, en la universidad, en donde sea. Predicar, bautizar y enviar. Predicar, bautizar y enviar. Imagina si la iglesia fuera como los Hechos de los Apóstoles. Predicar, bautizar y enviar. Nada más. Algunos dicen, no, esto es ridículo, eso solo. Y para otros sería la iglesia ideal. Una iglesia que está enfocada, minimalista. Predicar, bautizar y enviar. Predicar, bautizar y enviar. Que son los mandatos claros del Señor, lo demás lo acumulamos. Y durante el 2020, los que oímos finito, descubrimos que las cosas que a lo mejor le añadimos a la iglesia para mejorarla, son las mismas que sin querer terminaron desplazando a Dios del centro. Y yo reconozco que algunos de esos complementos que le añadimos a la iglesia surgieron por la falta de fe, porque en el inconsciente decimos, tal vez Dios no se va a mover. Por eso llenamos nuestras iglesias con un montón de actividades para tratar de retener a la gente por si Dios no hace nada, por si Dios no aparece. Y a la larga no funciona. A la larga, a la gente que llega porque está emocionada con alguna actividad, después encuentra la misma actividad en cualquier otro club o en cualquier otra iglesia y se fue. Porque el que llega por un entretenimiento se va a ir por falta de entretenimiento o porque le aburre. La gente llega a la iglesia porque busca algo sobrenatural. ¿Es así, sí o no? Porque buscamos sentir algo que no se siente en ninguna otra parte, sentir la presencia de Dios. Alguien tiene que decir amén. Yo siempre dije que si uno combina un buen orador con un buen grupo musical, la gente va a llegar. Pero no significa necesariamente que el Espíritu Santo esté obrando en la vida de las personas que asisten. No es necesariamente una iglesia sobrenatural. Casi todas las iglesias dicen que tienen el Espíritu Santo. Pero la gente a veces no sale de la iglesia con admiración por Dios, sino capaz que admirando el servicio, al predicador, la música, el café, los uniformes, los baños, qué sé yo. Entonces la pregunta es, para saber si realmente somos una iglesia sobrenatural, la gente, cuando nos conoce durante la semana, que no sabe que venimos a River Arena, o en tu caso, en tu casa, a la iglesia donde vayas, ¿sabe de inmediato que somos cristianos? Cuando nos ve, ¿notan una diferencia con los inconversos? Nos miran y dicen, este tiene algo distinto. Romanos 8:9 dice, sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu de Dios que vive en ustedes. O sea, si soy cristiano, hay un sello. El Espíritu Santo vive dentro mío. Mi vida no debería ser explicable sin el Espíritu Santo. Primera de Corintios 6:19 dice, ¿acaso no saben que el cuerpo
es el templo del Espíritu Santo que están ustedes, que han recibido de parte de Dios. O sea, si nuestros cuerpos son el templo, el hogar del Espíritu, la gente de lunes a sábado lo nota. Si yo te digo que tuve un encuentro con Dios y Dios me dio un don de jugar al fútbol sobrenaturalmente superando a Messi y al Chicharito, ¿no esperarías que yo juegue sobrenaturalmente, que haga goles y que sea un genio con la pelota? Claro, si te digo que tuve un encuentro con Dios y que Él me dio el don de jugar al fútbol, tú vas a decir, bueno, quiero ver eso. Y si yo salgo a jugar y soy un tronco, como soy, ¿no estás en derecho a cuestionar la validez de mi encuentro? ¿No estás en derecho a decir, mira, yo no creo que Dios te haya salido al encuentro y te dio ningún don porque pateas para el arco contrario? Entonces la gente tiene derecho a validar si somos una iglesia real cuando nos mira la vida. La gente debería vernos y decir, estos tienen el Dios verdadero. Realmente el Dios de esa persona es el verdadero. Entonces, alguien preguntó, ¿se sorprendió por tu paz en medio de la pandemia? Alguien te dijo, che, no puedo creer, están todos muertos de miedo. Y bueno, tomás las precauciones, claro, no es andar por ahí en los peores momentos sin tapabocas, pero qué paz que tenés. Ah, sí, porque si me muero tengo la vida resuelta. O dijiste, ay no, Satanás se levantó, esto es el diablo, ay. Y te agarró un pánico. ¿Alguien se sorprendió al ver tu gozo? Pero no tu gozo en el cumpleaños, tu gozo en el panteón, tu gozo en la sala de cuidados intensivos. Me estás diciendo, pero ¿cómo voy a estar gozoso ahí? Habló no el gozo de la carcajada, no te vas a estar riendo en un cementerio, pero digo, tu gozo, tu paz, tu tranquilidad. Bueno, ya está. Se fue con el Señor, eso es lo que predicamos, porque ahora voy a decir, ¿qué pasó? ¿Por qué? Yo tengo paz. Tu manera de ver la vida, ¿alguien se sorprendió por tu manera de ver la vida? ¿Te envidiaron el dominio propio que tienes? Cuando alguien te insultó en la calle, cuando no te pagan, cuando te estafaron, el dominio propio, que no dije el demonio propio, sino si te envidiaron el dominio propio. Y yo he visto a gente que cree que el fruto del Espíritu es otra cosa. Ahí cuando decimos, no, mira fulanito de tal, yo veo sus frutos, refiriéndonos a las multitudes o a la fama. Pero la Biblia dice que el fruto es uno solo y de ese uno se desprenden varios ingredientes, incorpora varios ingredientes. El fruto, no los frutos, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. Entonces la pregunta es, ¿tenemos más fidelidad y amabilidad que los mormones que conocemos? ¿Que los testigos de Jehová que conocemos? ¿Somos diferentes? ¿La gente nota algo? ¿Tenemos más dominio propio que los amigos musulmanes? ¿Tenemos más paz que los budistas? ¿O estallamos si a cualquier se rompe un vaso y hacemos un escándalo? ¿Tenemos más gozo que los ateos, que los inconversos? Si el Espíritu vive en nosotros, ¿no deberíamos ser diferentes a los demás? ¿No deberíamos ser distintos? A mí me viene siempre a la mente el servicio que hicieron, el culto que hicieron los profetas de Baal a Baal, su Dios. Tuvieron una hermosa reunión, un hermoso servicio con música que duró desde la mañana hasta la tarde. Y dice las Escrituras, pero nadie prestó atención, dice la Biblia, nadie les respondió. Después dice, Elías oró y cayó fuego del cielo. Y mi parte favorita de la historia, cuando todo termine, la gente dice, Él es el Dios verdadero. Realmente el Dios de Elías es el Dios verdadero. Ese es el que hace caer fuego. La gente valida. No dijeron, qué buen orador Elías, ¿viste? Elías muy ungido. Sabían que lo que pasó no podía ser manipulado por Elías. No lo podía generar. Y yo digo siempre, si la gente, no importa si vienen porque vieron en las redes, si vienen porque quieren escuchar a Dante, si vienen porque les gustó la música, el tema es qué se llevan cuando se van. La carnada no importa. El tema es que se llevan cuando se van. Si la gente se va hablando del Elías de Dios en lugar del Dios de Elías, estamos fregados. La gente tiene que irse pensando en el Dios de Elías. Pues yo soy un orador, pero yo no puedo convencer a las personas a que se enamoren o se obsesionen con Jesús, por mucho que predique. Capaz que puedo convencerlos de repetir una oración, pero no puedo convencerlos de que tengan una vida cristiana. Entonces la gente puede conocer a Dios cerebralmente, pero no de manera experimental. Por eso le decimos River Arena en la experiencia, porque eso es lo que estamos buscando, que la gente venga y experimente, no viva de una espiritualidad prestada. Porque Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. Los nietos de Dios no existen, los hijos son los que experimentan. ¿Es así? Entonces, que la gente experimente su propia experiencia. O sea, que la gente, valga la redundancia, que la gente tenga su propia historia con Dios. Entonces, este es el punto. Todos sabemos, o creo que todos lo saben, que nuestro mundo cambió tal como lo conocíamos a partir de marzo de 2020. Como cambió el 11 de septiembre, aquel fatídico 11 de septiembre, del atentado a las torres que cambió nuestra manera de viajar, nuestra manera de ver el mundo. Bueno, esto también cambió el mundo para siempre. No es una pandemia solamente que ya pasó.
Y a mí me preocupaba mucho durante estos 15 meses que los que más nos resistimos a los cambios somos los cristianos. No queremos cambiar nada. Decimos, si no está roto, no lo arregles. Y no queremos cambiar. Y yo no digo que las viejas maneras de hacer las cosas están mal, solo que a veces hay cosas que son incompatibles con el nuevo presente. Y en las iglesias nos solemos enamorar de los modelos, de la manera de hacer las cosas. La gente va a las iglesias, elige una iglesia porque le gusta cómo se canta, cómo se lee la Biblia, si cantan himnos, si tienen escuela dominical, cómo te reciben. O sea, los modelos sostienen la visión en esas iglesias y tendría que ser al revés, es la visión la que sostiene el modelo. O sea, ¿para qué venimos a la iglesia? Y a veces podemos atarnos a una manera de hacer las cosas y esa manera de hacer las cosas ya no sirve al propósito original. Nos vamos perdiendo cuál era el plato principal. Entonces, insistir en hacerlo de siempre, negándonos a ver que el mundo cambió, es lo mismo que ahora nos pusiéramos a vender videocaseteras. En la era digital, nadie la va a comprar. Y los líderes tenemos que orar mucho para saber lo más importante acaso que tiene que saber un líder. ¿En qué época, en qué temporada estoy liderando? Como River tenemos que preguntarnos en qué temporada estamos. No estamos en la temporada, volvimos a lo mismo que antes de la pandemia. No, nunca vamos a ser los mismos. Si no entendemos los cambios, no vamos a saber liderar correctamente. Eso fue lo que no me dejó dormir durante toda la pandemia. Señor, ¿qué me quieres enseñar? No podemos volver de la misma manera. Algo nos querés enseñar. Entonces, mi intención, para que nadie se rasgue la vestidura y guarden sus piedras, no es diluir la verdad ni cambiar el evangelio. Simplemente estoy reconsiderando el método que hemos usado para predicar el evangelio y para predicar la verdad. Yo no digo, vamos a modernizarnos necesariamente. Al contrario, yo estoy haciendo un llamado a volver a las escrituras, a volver a la senda antigua. Si ustedes ven la historia de la iglesia a través de los años, siempre la iglesia necesitó ser podada. Siempre hubo reformadores, reformas. La reforma no es descubrir algo nuevo en la Biblia. Siempre la reforma es volver a las bases que se empezaron a diluir, como hizo Martín Lutero. Epa, acá dice que no se pueden pagar para que te perdonen los pecados. Uy, acá dice que a Dios puede llegar cualquiera. O sea, la reforma es redescubrir lo que ya está escrito. ¿Me siguen hasta ahí, sí o no? Eso es una reforma, volver a los fundamentos. Entonces no debería ser ilógico que River diga, a ver, tenemos que ver nuestra forma de iglesia. No digo que nuestra forma es la única que Dios aprueba. No estoy diciendo somos el tapón del océano, a pesar de que ganamos la Copa América, dicho sea de paso que lo quería decir. No, pero deberíamos estar preocupados por dejar de lado cualquier elemento que pueda alejarnos del corazón de Dios. Como me dijo una vez Carlos Anacondia, Dante, siempre que prediques, predica a Cristo y no te equivocas nunca. Vos podés predicar de Salomón, podés predicar de David, podés predicar de Ezequías, pero la unción está cuando hablas del Señor. Cuando hablas de Jesús, no te equivocas nunca. Ese es el corazón del Señor. Entonces, desde que se cerraron los edificios y empezamos a bendecir a los pobres y salimos, al principio en una audacia de fe, yo nunca me sentí tan enamorado de Jesús ni de la iglesia como lo estuve y como lo estoy desde que empezamos a salir. Digo, sí, esta era la iglesia. Ustedes vieron recién, los que están acá, la carita de la gente diciendo, no tenía para comer. Yo digo, si no hacemos esto, ¿para qué nos congregamos? Porque una iglesia no es una subcultura para tener nuestra propia música, nuestra propia moda, nuestro propio lenguaje. Fuimos llamados a ser una contracultura, a ser la sal del mundo. Entonces tenemos que crear una cultura donde todo lo conectemos con un alma perdida, donde todo sea para salvar un alma. Me fascina esto de que cada butaca es una cama. ¿Vieron cómo faltaban camas en el peor momento de la pandemia en nuestros hospitales? Bueno, a mí se me ocurrió pensar, cada butaca es una cama. Por eso es que ahora no sentamos pastores en la fila. No es que los echamos los pastores, ahí están todos. Pero le dijimos, imagínate que vas a un hospital y la cama está ocupada por un médico. Entonces dijimos, todo el que venga temprano se va a sentar adelante, como aquí los amigos de San Diego, como los que vinieron de lejos, como los que están de Texas, como los que vinieron de Guatemala, porque las almas es lo que nos importa. Alguien tiene que decir amén, ¿sí? Entonces nunca nos podemos olvidar del objetivo como cristianos. Entonces no tenemos que actuar como si nuestro papel fuera convencer a los que ya están convencidos. Porque a veces actuamos como que hay que agradarle a otros creyentes, como que hay que agradarle y caerle bien a otros cristianos. Y yo pienso que cuando llegue el día, que no debe faltar mucho, ya estoy más cerca de ese día que de la cuna, en que tenga que enfrentar cara a cara al Señor, Él me va a hacer una sola pregunta. No me va a preguntar si el coro era grande, cuán lujosos eran los baños, si teníamos ministerio de damas, cómo se vestían los sugieres. Él me va a hacer solo una pregunta. ¿Cuántos de mis hijos
heridos y rotos has traído a casa contigo? ¿A cuántos los conduciste hacia mí? Esa va a ser la pregunta que me va a hacer a mí, te va a hacer a ti. Tenemos solo una posibilidad, una sola vida. Nuestras energías, nuestras actividades, nuestra siembra, nuestras acciones tienen que estar relacionadas siempre con un alma, con gente perdida. Filipenses 2:1 dice, por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, algún consuelo de amor, alguna comunión con el Espíritu, algún afecto, alguna compasión, haced completo el gozo, siendo del mismo sentir, unidos en espíritu, dedicados a un solo, digan conmigo, uno solo, fuerte, un solo propósito. Quería que me repitan porque en la pandemia tuve más solo que Kung Fu y no me repetía nadie, pero estaba buscando dónde meter una repetición. Un mismo propósito, servir, predicar, bautizar, enviar. Entonces, la pregunta es, ¿venimos a la iglesia, muchachos, gente linda, maravillosos, hombres y esposas y mujeres solteras, todas muy delgadas después de la pandemia? ¿Venimos a la iglesia con la intención de servir? Yo sé que muchos de ustedes vienen a la iglesia, tienen la vida muy ocupada y llegan a la iglesia buscando un lugar de descanso, ¿no? Como un oasis donde dicen, me quiero relajar. Pero si la iglesia se trata de sentarte y dejar que yo te alimente, estás equivocado. La iglesia no es sentarte y a ver qué me da. Porque Dios promete que aquellos que sirven y dan son mucho más bendecidos. Y aquellos que solo aprovechan lo que los demás le dan son las personas más miserables de la tierra, porque solamente quiere que le den. Entonces el crecimiento es algo que se ve en cualquier organismo vivo. No deberíamos esperar eso, digo, de la iglesia, pero no crecer en números, sino que me consta de muchas congregaciones que semana a semana van a la iglesia, están las mismas personas, escuchan el mismo mensaje, nos vemos el domingo que viene y seguimos haciendo exactamente lo mismo, esperando resultados diferentes. La gente no crece, las mismas conversaciones, dígale que está a su lado, cómo está, en poder de Dios está aquí, aleluya, písale a la serpiente a Satanás, no bese a la suegra, y siempre lo mismo. Nos vemos la próxima semana. Si no hay fruto, paz, benignidad, amor, fe, templanza, mansedumbre, dominio propio, no será el tiempo de un cambio. Pablo dijo en Efesios 4:16, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación. O sea, la única manera que una iglesia alcanza madurez es cuando todos funcionan, cuando todos sirven. Si dejamos el objetivo que todos tenemos que predicar, que todos tenemos que traer almas a Cristo, estamos condenados al raquitismo espiritual, a la inmadurez perpetua, crónica. Vos imaginate que todos los graduados de Harvard terminan trabajando en McDonald's. Todos. ¿Quién invertiría una fortuna para mandar sus hijos a Harvard si después van a trabajar en un negocio de comida rápida? Se supone que si van a Harvard, salen profesionales listos para competir con posiciones de alto nivel. Entonces, de la misma manera, Pablo esperaba que la iglesia produjera gente santa, valiente, dice él en Efesios 4:13, trabajadores, inmutables ante la tentación, ante las falsas enseñanzas, con convicciones firmes. Pablo dice, y creciendo a la estatura de la plenitud de Cristo. Porque para eso fueron a Harvard. Entonces yo tengo expectativas si alguien se pasó 4 años estudiando en Harvard. No me lo imagino trabajando en Subway. Si fue a Harvard. No estoy desmereciendo el trabajo, digo, si fue a Harvard. Entonces deberíamos esperar mejores resultados de aquellos que pasaron 4 años o 4 décadas dentro de una iglesia. ¿Qué es la iglesia? Lo que producimos. En última instancia, lo que producimos. Porque nos concentramos tanto en que la gente entra a la iglesia que no pensamos en lo que está saliendo de la iglesia. Siempre estamos pensando en los que van a entrar. ¿Y qué sale de la iglesia? No, pero para entrar hay que entrar con santidad. ¿Pero qué sale? Porque si no, el propósito de la iglesia es solamente existir, no producir. ¿Para qué existimos? Los sapos existen, los perros existen. Los creyentes no existen, producen. Mira, nadie me dice amén, pero me están mirando, qué lindo. Entonces, ¿estamos produciendo discípulos maduros que se parecen a Cristo en el servicio a los demás? ¿Estamos desarrollando gente cuya principal característica sea el amor? De manera que cuando lo ves decís, este es de River, no hay otra manera. Lo vi manejar, lo vi responder, lo vi pedir el café. Esto no es lo que pedí, quiero que me lo devuelvan. Yo pedí capuchino. Me voy a servir al Señor. Chato, nada, decí que sabemos que es gente rota, está bien. Pero ¿cuánto tiempo puede estar roto? ¿Cuánto tiempo se te puede saltar la térmica por un capuchino equivocado? 1, 2, un mal día lo tenemos todo. Un mal mes, un mal año, una mala década, ya es un patrón. Entonces, ¿para qué existimos? Así como Pablo, yo quiero llegar al final de mi vida sabiendo que no la desperdicié, que fui creciendo. Como dije hoy, me encanta que ya no tengo 25 años, pero tengo otra cabeza, otro corazón. Claro que soy mejor que ayer y peor que mañana, pero he mejorado. Y a veces a nosotros
venir a la iglesia solo nos enorgullece cuando podemos exhibir una familia feliz, que nuestros hijos no usan lenguaje obsceno. Pero eso no necesariamente demuestra que el Espíritu Santo está con nosotros. Hay muchas familias con hijos muy educados que jamás pisaron una iglesia. Ay, no, pero mis hijos no están en la droga porque tengo a Cristo. Hay muchos que no están en la droga y no tienen a Cristo. Necesariamente eso no significa que tenemos a Cristo. La ausencia de maldad no significa que estamos haciendo algo bueno. No hacer nada malo. Hay gente que dice, yo nunca robé. Pero eso no te hace bueno. Deberías no robar, pero no te hace bueno. Entonces, por años la gente nos conoció a la iglesia por todo aquello a lo que nos oponemos. Nos oponemos al aborto, nos oponemos al asesinato, nos oponemos al divorcio, pero no nos conocen por lo que sí proponemos, por lo que sí producimos, por lo que sale de River. Y casi sin darnos cuenta, un día nos olvidamos por qué nos reunimos. Por eso decimos siempre que lo sagrado no se vuelva común, porque se nos olvida. Y no creas que, ¿cómo me voy a olvidar si vengo a la iglesia? Entrar a un edificio, aunque tenga la palabra iglesia, aunque tenga una cruz afuera, no significa que necesariamente Dios la considera como tal. Apocalipsis 3:1 dice, conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Uno puede tener el nombre, iglesia sagrada, santidad santísima de la indisolubilidad de la Trinidad, y está muerto. O sea que ni el nombre te garantiza estar vivo. Vamos a suponer que mi preocupación principal sea la salud de la gente y entonces me pongo un negocio que está muy de moda. Jugos orgánicos 100% fruta fresca. Alquilo una tienda, pongo un banner con verduras sonrientes, todas fresquitas sonriendo. Entonces me dedico a hacer batido de zanahoria, rúcula, remolacha, espinaca, pepino. Y hay un problema. No hay suficiente gente que le gusten esos jugos saludables. Y eso hace que no sea rentable mi negocio. Entonces, ¿cuál es la solución? Bueno, le agrego crema y azúcar. Es una opción. Siguen habiendo lo saludable, pero ahí está crema y azúcar para el que no le gusta lo muy saludable. Y una vez que le agrego eso a los jugos, empieza a llegar más gente, porque ahora sí es rico. Después le agrego chocolate y las ventas siguen creciendo. Después le añado colorantes, caramelo, y empiezo a amasar una fortuna, porque a toda la gente le gusta eso. Empiezo a notar que los clientes están engordando. Por 20 centavos más le agrando el vaso chorreando fructosa y luctosa. Porque mi negocio, de tener un mi deseo de tener un negocio lucrativo, opacó mi meta original, que era ofrecer bebidas saludables. Entonces, en cualquier momento estoy obligado a quitar el cartelito de frutas frescas así, o lo que es peor y más patético, me quedo con el cartel y me quedo con el nombre de que vivo, pues estoy muerto. Nos seguimos llamando iglesia y no producimos nada. Y este es un panorama muy común, porque el tener que venir a la iglesia para que nos digan que hay que salir a predicar y hacer algo no es muy popular, no atrae gente. Entonces nosotros comenzamos a meterle el edulcorante y en un punto le agregamos tantas cosas que ya no podemos llamarla iglesia. Hay gente que viene a la iglesia por la reunión de jóvenes, o venía. Hay otros que vienen porque acá hay cuidado de niños y se iban al parking house, no todos, pero dejaban los niños, se iban al parking house a comer, lo buscaban 4 horas después. Algunos niños todavía están ahí, jamás lo vinieron a buscar. Es como 4 o 5 ya tienen pelo en las patas y dicen, ¿qué sé? ¿Cómo te va? Lo dejaron a los 5 años, tienen 14. Pero le agregamos cosas y nos olvidamos que algún día queríamos vender fruta fresca. Otro ejemplo, si tienes un niño de 10 años, pregúntale quiénes querrían venir a su cumpleaños si no sirvieras nada, ni siquiera pastel, para estar con él, con el homenajeado. Que los niños que aman a tu hijo vengan a pasar tiempo con él, que traigan su regalo, por supuesto, pero nada de juego, nada de comida. Pasarla con él. Y luego preguntarle cuántos vendría si pones videojuegos, toro mecánico, un jumping, dulces sin límite. Vienen hasta los chicos de otros colegios. Viene alguien así y dice, pero usted no es chico. No, pero vengo a jugar. Dice. Así que supongamos que armás un gran reventón y pones de todo. Tu casa es Disneyland para el cumpleaños de tu hijo. Imagina que durante la fiesta te acercás a tu hijo y le decís, ¿cómo te aman los niños? ¿Viste todos los que vinieron a verte? ¡Ah! Es un insulto. ¿Realmente tu hijo se va a tragar que fueron al cumpleaños por él? ¿A pasar el día con él? ¿Y no es eso en esencia lo que le hacemos a Dios? Porque hemos aprendido que a veces para que la iglesia se llene, hay que hacer reuniones divertidas para jóvenes, reuniones divertidas, noches de pupusa, reuniones para solteros, festival del burrito. Hay que hacer un montón de cosas. Y después decimos, mira Dios, cuánta gente viene a ver. Saca el burrito y no hay más Dios. Mira la gente que te viene a ver. ¡Ay, se está llenando! ¿De verdad pensamos que Dios se lo va a tragar? ¿De verdad pensamos que Dios se lo va a tragar? Si solamente dijéramos que nos vamos a reunir para orar y de acá salimos a predicar al barrio, ahí se sabrían los que vienen por amor a Dios. Lo damos cuenta siempre. Cuando hay evangelismo es un grupito así. Cuando vamos a orar es un grupito no más. Nunca pudimos pasar 20 personas que oran, porque es un cumpleaños sin pastel. Y creo que mucho
lo hacemos con buenos motivos, porque lo único que queremos es que la gente vaya a la fiesta de Dios. Pero eso querría Jesús. Insisto, si Dios lo hiciera a su manera, ¿le gustaría que las iglesias estuvieran llenas de actividades? ¿O Él desearía que la gente venga a la iglesia porque el Espíritu Santo, aunque venga menos gente, porque ahí está el Espíritu Santo y hay una experiencia con Él y te cambia la vida y Dios te habla y Dios te toca? ¿Estamos de acuerdo, sí o no?